Que sus sacrificios no sean en vano. Chen apretó los puños. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue nuestra flota principal? 52 horas. ¿Y cuánto tiempo pueden seguir nuestras defensas? Su oficial tragó saliva. Al ritmo actual de desgaste, tal vez 6 horas más. Chen asintió lentamente. Era lo que esperaba. Las matemáticas no mentían. 20 naves contra 300. Eventualmente, los números prevalecerían. Pero cada minuto que ganaban era un minuto que sus civiles usaban para escapar. Cada nave enemiga que destruían era una que no atacaría su flota de rescate. Transmitan esto a todas las naves defensivas, ordenó. Mensaje personal mío, sé que las probabilidades no están a nuestro favor. Sé que muchos de ustedes no verán otro amanecer. Pero quiero que sepan algo. Hace 100.000 años, nuestros ancestros eran simios indefensos en las llanuras africanas. Rodeados de depredadores más rápidos, más fuertes, mejor armados. Y aún así sobrevivimos. No porque fuéramos los más fuertes, sino porque nunca nos rendimos. Nunca. Así que sigan luchando. Sigan respirando. Porque mientras uno de nosotros permanezca vivo, la humanidad no está vencida. En el puente de la justicia ciega, Moretti escuchó el mensaje y sintió algo encenderse en su pecho. No era esperanza exactamente. Era algo más primitivo. Más visceral. Era furia. Tanaka, llamó, su voz peligrosamente calmada. ¿Cuántas naves nos quedan? 18 operacionales, capitán. 2 gravemente dañadas. ¿Y municiones? 60% en torpedos. 40 en munición de riel. Tenemos una carga más de las nubes de metralla. Bien. Porque vamos a necesitar cada gramo. Miró las pantallas tácticas. La flota del Consejo se había reagrupado, más cautelosa ahora. Habían aprendido a respetar a los humanos. Pero todavía eran 300 naves contra 18. Moretti sonrió. Le gustaban esas probabilidades. Le recordaban a casa. 6 horas después del contacto inicial, el campo de batalla era un cementerio flotante de metal retorcido y sueños destrozados. Luces de emergencia parpadeaban en cascos agrietados. Campos de escombros se extendían por cientos de miles de kilómetros, cada fragmento una pequeña tumba silenciosa. A bordo del martillo de justicia, el embajador Sectar contemplaba los reportes de bajas con algo que nunca había experimentado en sus 50 años de servicio, duda. 63 naves perdidas, leyó el reporte en voz alta, como si las palabras fueran veneno en su boca. 63. Contra una fuerza defensiva de 20 naves primitivas. Su comandante táctico, un veterano de 10 campañas, mantenía la vista fija en sus consolas. Las tácticas humanas son inesperadas, embajador. No siguen ninguna doctrina militar registrada en los archivos del Consejo. Es como si no les importara su propia supervivencia. ¿Cuántas naves defensivas humanas quedan? 9 operacionales. 4 gravemente dañadas. Pero siguen luchando. Sectar golpeó su consola, agrietando el cristal alienígena. 9. 9 naves nos han costado 63. ¿Cómo es posible? Nadie respondió. No había respuesta que pudiera satisfacerlo. Lo que Sectar no entendía, lo que ningún miembro del Consejo podía comprender, era que los humanos no estaban simplemente luchando por un pedazo de territorio. Estaban luchando por el concepto mismo de hogar. Y la humanidad había convertido la defensa del hogar en un arte sangriento durante miles de años. En la justicia ciega, el capitán Moretti escaneaba su nave en busca de algo, cualquier cosa, que aún funcionara. La mitad de sus sistemas estaban offline. El blindaje estaba comprometido en 3 secciones. Tenían fugas de aire en la cubierta 2 que su equipo apenas había podido sellar con espuma expansiva y oraciones desesperadas. Capitán,
llamó Tanaka, su rostro iluminado por el brillo de consolas de emergencia. Recibiendo transmisión codificada de Nueva Esperanza. Moretti activó el comunicador. La imagen de Marcus Chen apareció, su rostro marcado por la fatiga. James, la última nave de evacuación acaba de saltar al hiperespacio. Todos los civiles están a salvo. Por primera vez en horas, Moretti permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. Buenas noticias al fin. ¿Cuántos evacuamos? 42.300 personas. Todos vivos. Gracias a ustedes. Solo hicimos nuestro trabajo. No, Chen negó con la cabeza. Hicieron mucho más que eso. Ustedes 9 demostraron algo que el Consejo necesitaba aprender, que la humanidad no es presa fácil. Moretti sintió una sonrisa amarga formarse en sus labios. Marcus, somos 9 naves contra 237. Las matemáticas no están a nuestro favor. Lo sé. Por eso te estoy dando una orden final como administrador de esta colonia. Esto viene directamente del almirante Okonkwo, ustedes también evacúan. Ahora. ¿Evacuar? Marcus, si abandonamos el sistema, la flota del Consejo estará en posición perfecta para interceptar a nuestra flota de rescate cuando llegue. Es por eso que no van a abandonar completamente el sistema. Van a retirarse más allá del cinturón de asteroides y preparar una sorpresa para nuestros amigos cuando lleguen los refuerzos. El almirante envió códigos de activación para algo que dejamos en este sistema hace mucho tiempo. Chen transmitió un paquete de datos. Moretti lo abrió y sus ojos se agrandaron. Por todos los cielos. ¿Esto es real? Muy real. Y muy clasificado. Hasta ahora. Moretti leyó rápidamente los archivos. Durante los primeros años de colonización de Nueva Esperanza, cuando la humanidad aún era paranoica sobre posibles amenazas extraterrestres, habían instalado una red de plataformas de armas ocultas en el cinturón de asteroides. No eran sofisticadas, básicamente misiles con ojivas nucleares escondidos en rocas espaciales huecas. Pero había cientos de ellas. Esto cambia todo, murmuró Moretti. Esa es la idea. Retírense al punto de activación. Cuando nuestra flota principal llegue, tendremos al Consejo atrapado en un fuego cruzado. Entendido. Justicia ciega retirándose. Fue un honor servir con usted, administrador. El honor fue mío, capitán. Ahora vayan. Y sobrevivan. Esa es una orden. La comunicación se cortó. Moretti se volvió hacia su tripulación. Escuchen todos. Tenemos nuevas órdenes. Preparación para salto táctico en 10 minutos. Coordinen con las otras naves supervivientes. Vamos a retirarnos, reagruparnos y darle a estos bastardos una lección que nunca olvidarán. ¿Y la colonia, señor? Preguntó Tanaka. Moretti miró las pantallas que mostraban Nueva Esperanza, el planeta que habían defendido con tanto sacrificio. La colonia está evacuada. Ya ganamos lo que importaba. Ahora toca ganar la guerra. En la superficie de Nueva Esperanza, Marcus Chen observaba su terminal por última vez. La colonia estaba vacía ahora, excepto por él. Había insistido en ser el último en partir. Caminó por los corredores silenciosos del centro de comando, sus pasos resonando en paredes que solo horas antes bullían de actividad. Pasó por oficinas donde las familias habían hecho planes para el futuro. Por escuelas donde los niños habían reído y aprendido. Por parques donde las parejas se habían enamorado bajo un cielo alienígena. Todo eso estaba a punto de terminar. 48 horas después del primer contacto, la flota de rescate humana emergió del hiperespacio en el borde del sistema de Nueva Esperanza. No eran cientos de naves. Eran 63 cruceros de guerra, cada uno construido con un solo propósito, destrucción masiva. A bordo de la nave insignia Furia Inquebrantable, el almirante Sara Okonkwo observaba las pantallas tácticas con expresión pétrea.
A su lado, el general Hayes revisaba los últimos reportes de inteligencia. Las 9 naves defensivas sobrevivientes se retiraron al cinturón de asteroides como ordenamos, informó Hayes. El Consejo los persiguió con una fuerza de 120 naves. Las otras 117 permanecen en órbita de lo que queda de Nueva Esperanza. ¿Estado de las armas ocultas? Todas operacionales. El capitán Moretti confirmó códigos de activación hace 2 horas. Están esperando nuestra señal. Okonkwo asintió lentamente. Su plan era simple en concepto pero brutal en ejecución: dividir la flota enemiga, rodearla y aniquilarla completamente. No habría supervivientes. No habría prisioneros. Esto era una declaración. Contacten a la flota del Consejo, ordenó. Ofrezca los términos de rendición estándar. El oficial de comunicaciones parpadeó sorprendido. ¿Almirante? ¿Está segura? Completamente. Quiero que esto quede registrado. Que la historia muestre que les dimos una oportunidad. La transmisión fue enviada. La respuesta de Sektar llegó minutos después, su voz llena de desprecio. ¿Rendición? Ustedes son 60 naves. Nosotros somos 237. Las matemáticas no están a su favor, humana. Okonkwo sonrió sin humor. Embajador, las matemáticas son solo números. La guerra es arte. Y los humanos hemos perfeccionado este arte durante 10.000 años. Le daré 30 minutos para considerar. Después, las conversaciones terminan y comienza el juicio. Cortó la comunicación antes de que Sektar pudiera responder. General Hayes, Active Protocolo Martillo de Thor. Comandante Liu, prepare la segunda ola. Capitán Moretti, en su señal, Active todas las plataformas de armas ocultas. Con placer, almirante, respondió Moretti desde su posición en el cinturón de asteroides. Los 30 minutos pasaron en silencio tenso. Sektar no respondió. Su arrogancia superaba su sentido común. Su tiempo terminó, declaró Okonkwo. Que comiencen las operaciones. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en academias militares durante generaciones como el ejemplo perfecto de una emboscada de múltiples capas. Primero, la flota humana se dividió en 3 grupos de ataque. No cargaron directamente como el Consejo esperaba. En cambio, se dispersaron en formación de tridente, forzando al Consejo a dividir su atención. Segundo, en el momento en que la flota del Consejo se comprometió a interceptar el grupo central humano, Moretti activó las plataformas de armas ocultas. Cientos de asteroides que habían estado flotando inertes durante décadas súbitamente cobraron vida. Misiles con ojivas nucleares tácticas erupcionaron del cinturón de asteroides en oleadas coordinadas. No eran armas sofisticadas. No necesitaban serlo. Eran rápidas, numerosas e inesperadas. La fuerza de persecución del Consejo, 120 naves que habían estado cazando a las defensas humanas, de repente se encontró atrapada en un campo minado mortal. Contacto múltiple. Gritó un oficial del Consejo. Cientos de misiles aproximándose. No puedo rastrearlos todos. Las explosiones florecieron como supernovas en miniatura. Los escudos del Consejo, ya desgastados por días de combate continuo, colapsaron bajo el bombardeo masivo. Naves que habían sobrevivido batallas contra las defensas humanas fueron destrozadas por armas que tenían décadas de antigüedad. En minutos, 120 naves se redujeron a 73. Tercero, mientras el Consejo intentaba recuperarse del shock, los 3 grupos de ataque humanos convergieron simultáneamente. No fue un enfrentamiento honorable. No fue una batalla justa. Fue una ejecución. Los cruceros humanos descargaron torrentes de fuego de riel, láseres de alta energía y torpedos de fusión. Cada nave había sido diseñada con las lecciones aprendidas de las últimas guerras humanas, guerras que habían matado millones y casi destruido el planeta natal. Los humanos sabían cómo matar eficientemente.
Era su especialidad más oscura. Objetivo destruido, reportó un capitán. Pasando al siguiente. Confirmado. 2 naves enemigas perdieron potencia. Marcando para eliminación. Escuadrón Delta, tenemos 3 naves intentando flanquear. Intercepten y destruyan. Las comunicaciones militares humanas eran frías, profesionales, despojadas de emoción. Cada orden era ejecutada con precisión mecánica. No había gloria aquí. No había honor. Solo eficiencia mortal. En el martillo de justicia, el caos reinaba. Perdimos contacto con 40 naves. Gritaba el oficial de comunicaciones. No, 50. Señor, están destrozando nuestras líneas. Sectar observaba las pantallas tácticas con horror creciente. En menos de una hora, había perdido más de 100 naves. La batalla que se suponía sería una simple acción de castigo se había convertido en una masacre. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo es esto posible? Su comandante táctico, con el rostro pálido de su especie, respondió con voz quebrada. Porque subestimamos completamente contra quien estábamos luchando. Los humanos no solo pelean para ganar, embajador. Pelean para asegurarse de que sus enemigos nunca puedan amenazarlos nuevamente. Esto no es una batalla. Es una lección. ¿Qué clase de lección? Que nunca, jamás, deben ser provocados. Una explosión sacudió el martillo de justicia cuando 3 torpedos impactaron su flanco de estribor. Los escudos aguantaron, pero apenas. Embajador, llamó el piloto. Recomiendo retirada inmediata. Si permanecemos, seremos destruidos. Sectar miró las pantallas por última vez. Su flota, el orgullo del Consejo Galáctico, estaba siendo sistemáticamente aniquilada. De 237 naves, menos de 100 permanecían operacionales. Y las naves humanas seguían llegando. Ordenen retirada general, dijo finalmente, su voz apenas audible. Todas las naves restantes, coordenadas de salto aleatorias. Dispersión total. ¿Y los supervivientes que no puedan saltar? Sectar cerró sus 6 ojos. Que los dioses antiguos tengan piedad de sus almas. La flota del Consejo colapsó en una retirada desordenada. Las naves que podían saltar al hiperespacio lo hicieron inmediatamente, sin esperar órdenes, sin formación, sin dignidad. Las que no podían fueron abandonadas a su destino. Okonkwo observó la ruta desde su puente de comando. ¿Cuántas escaparon? 62 naves lograron saltar. 47 quedan en el sistema, todas deshabilitadas o severamente dañadas. Ofrezcan términos de rendición a los supervivientes. Si se rinden, aceptamos. Si resisten, terminen esto. 32 naves se rindieron inmediatamente. 15 intentaron luchar y fueron destruidas en minutos. Las últimas 2 simplemente se autodestruyeron, eligiendo la muerte sobre la captura. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el sistema, Okonkwo permitió que la tensión abandonara sus hombros. Reporte de bajas. Perdimos 11 naves, almirante. 16 más gravemente dañadas. Estimamos 3.400 vidas perdidas. Cada número era una persona. Cada persona tenía familia, amigos, sueños. El peso de esas pérdidas presionaba sobre Okonkwo como gravedad de 10 G. Pero lo que había logrado era innegable, había derrotado una fuerza 3 veces superior con tácticas que el Consejo ni siquiera había considerado posibles. Aseguren el perímetro, ordenó. Recuperen cajas negras de naves enemigas destruidas. Quiero saber todo sobre sus capacidades, tácticas y composición de flota. Y contacten al capitán Moretti. Dígale que él y su tripulación acaban de ganar cada medalla que la humanidad puede otorgar. Aye se acercó, su expresión seria. Sara, acabamos de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia.
El Consejo nunca esperó resistencia real, mucho menos derrota. Esto tendrá consecuencias. Lo sé, Michael. Por eso lo siguiente que hacemos es crítico. No podemos simplemente declarar victoria y esperar. Tenemos que enviar un mensaje tan claro que ninguna especie en la galaxia lo malinterprete. ¿Qué clase de mensaje? Okonkwo miró las pantallas que mostraban el campo de batalla, los restos de cientos de naves flotando en el vacío eterno del espacio. El tipo de mensaje que los humanos mejor sabemos enviar. El tipo escrito en acero y sangre. 3 días después de la batalla, la galaxia despertó a una nueva realidad. Las noticias viajaban rápido en una civilización interestelar, y lo que había sucedido en Nueva Esperanza se propagó como fuego en oxígeno puro. El Consejo Galáctico, que había gobernado sin oposición seria durante 1000 años, había enviado una flota de conquista contra los humanos. Y esa flota había sido obliterada. Las imágenes eran imposibles de ignorar. Transmisiones de naves del Consejo destruidas. Grabaciones de los últimos momentos antes de que explosiones nucleares las convirtieran en polvo. Testimonios de supervivientes describiendo tácticas humanas con voces quebradas por el trauma. En el mundo natal Beitrani, Miraset observaba las transmisiones con una mezcla de alivio y horror. Había advertido al Consejo. Nadie había escuchado. Delegada, llamó uno de sus asistentes. Mensaje urgente del almirante Okonkwo. Solicita reunión privada. Miraset activó el comunicador cuántico encriptado. El rostro de Okonkwo apareció, mostrando señales de noche sin dormir pero también determinación inquebrantable. Delegada Miraset. Gracias por aceptar mi llamada. Almirante. Supongo que esto no es una conversación social. Directa al grano. Me gusta. No, no lo es. Quiero que entienda la posición de la humanidad en esta nueva realidad que hemos creado. Escucho. Okonkwo se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. La humanidad no buscó esta guerra. Colonizamos mundos vacíos que nadie reclamaba. Respetamos las fronteras del Consejo. Intentamos diplomacia, comercio, coexistencia pacífica. Y nos respondieron con una flota de invasión. El embajador sectar actuó sin consenso completo del Consejo, ofreció Miraset. Muchos de nosotros nos opusimos. Pero no lo detuvieron. Y ahí está el problema, delegada. El Consejo opera bajo la asunción de que las especies más jóvenes son inherentemente inferiores. Que deben ser guiadas, controladas y, si es necesario, suprimidas. Ese paradigma acaba de morir en Nueva Esperanza. ¿Y qué propone la humanidad? Un nuevo orden. Uno basado en respeto mutuo, no en dominio. Queremos comercio, intercambio cultural, alianzas científicas. Pero también queremos que quede absolutamente claro, nunca más permitiremos que otra especie dicte nuestro destino. Miraset sintió un escalofrío recorrer su piel bioluminiscente. Eso suena a ultimátum. Es una promesa. Los humanos hemos aprendido lecciones amargas en nuestra historia. Sabemos que la paz solo es posible cuando todos los bandos entienden el costo de la guerra. Acabamos de enseñar esa lección al Consejo. Algunos lo llamarán agresión. Y estarán equivocados. Esto fue defensa propia. Pero si el Consejo insiste en más agresión, responderemos con una fuerza que hará que Nueva Esperanza parezca un ensayo. No porque queramos guerra, sino porque no podemos permitirnos perder. La comunicación cambió cuando Okonkwo compartió un archivo de datos. Esto es información clasificada que estoy compartiendo en señal de buena fe. Son nuestras capacidades militares reales. Lo que vieron en Nueva Esperanza fue aproximadamente el 30% de nuestro arsenal total. Quiero que su gobierno entienda exactamente con qué están tratando. Miraset abrió el archivo y su piel parpadeó en colores de shock. Arsenales nucleares que podrían vitrificar planetas. Armas biológicas diseñadas durante las guerras humanas que nunca fueron usadas porque eran demasiado efectivas.
Conceptos teóricos para armas relativistas que convertirían estrellas en proyectiles. Por todos los ancestrales, susurró. Ustedes podrían destruir civilizaciones enteras. Sí. Y hemos elegido no hacerlo. Porque contrario a lo que el Consejo cree, los humanos no somos monstruos. Somos sobrevivientes. Y queremos que otras especies sobrevivan también. Pero solo si nos dejan en paz. Esto cambiará todo. Esa es la idea. Comparta esta información con las facciones del Consejo que aún valoran la razón. Ayúdenos a construir algo mejor que lo que teníamos. La comunicación terminó, dejando a Miraset con decisiones imposibles. Podía ocultar esta información y permitir que el Consejo se encaminara hacia más conflicto. O podía revelarla y potencialmente fracturar la alianza galáctica que había existido durante milenios. Eligió el futuro sobre el pasado. En Terra, centro del gobierno humano, las celebraciones en las calles duraron 3 días. La humanidad había ganado su primera guerra interestelar. Pero en las salas de conferencia del alto mando, la atmósfera era más sobria. No podemos permitirnos ser complacientes, declaró Okonkwo ante el Consejo de Almirantes. Ganamos esta batalla, pero despertamos una fuerza que eventualmente responderá. El Consejo tiene 1000 mundos miembros. Recursos que exceden los nuestros por órdenes de magnitud. Si deciden comprometer todo a una guerra total, eventualmente superarán nuestras defensas. Entonces, ¿qué propone? Preguntó el general Hayes. Expansión acelerada. Necesitamos más colonias, más recursos, más bases militares. Pero también necesitamos aliados. No todas las especies están alineadas con el Consejo. Algunas son tributarias forzadas. Otras están resentidas por siglos de dominación. Divide y conquista, murmuró alguien. No, Okonkwo negó firmemente. Liberar y aliar. Hay una diferencia. Ofrecemos lo que el Consejo nunca dio, elección genuina. Las semanas siguientes vieron una transformación de la política humana. Diplomáticos contactaron especies marginadas. Ofertas de alianza fueron extendidas sin condiciones de dominación. Tecnología fue compartida libremente. Algunos respondieron con escepticismo. Otros con entusiasmo cauteloso. Pero todos notaron que cuando los humanos hacían promesas, las cumplían. Cuando ofrecían amistad, era genuina. Y cuando advertían sobre consecuencias, no estaban bromeando. 6 meses después de la batalla de Nueva Esperanza, el Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia. El embajador sectar había sido destituido, acusado de incompetencia que había costado cientos de vidas y provocado la crisis más seria en la historia del Consejo. El nuevo líder del Consejo, una veterana diplomática llamada Celtara, tenía una perspectiva diferente. Colegas, comenzó, su voz resonando en la cámara, enfrentamos una elección que definirá el futuro de nuestra civilización. Podemos ver a los humanos como enemigos a ser destruidos. O podemos verlos como lo que realmente son, una especie joven, poderosa, y dispuesta tanto a la violencia como a la cooperación. Destruyeron nuestra flota. Gritó un delegado. Mataron miles. Y nosotros atacamos su colonia primero, respondió Celtara con calma. Violamos sus fronteras. Amenazamos sus vidas. ¿Qué esperábamos? ¿Que se rindieran mansamente? Son primitivos. Los primitivos no diseñan emboscadas de múltiples capas que destruyen fuerzas 3 veces superiores. Los primitivos no construyen arsenales que nos hacen cuestionar nuestra propia mortalidad. No, colegas, los humanos no son primitivos. Son diferentes. Y si no podemos adaptarnos a esa diferencia, seremos destruidos. El debate se extendió por días. Eventualmente, una propuesta fue aprobada por un margen estrecho, oferta formal de paz a la humanidad, con reconocimiento de sus territorios coloniales actuales y apertura a negociaciones de expansión futura.
Cuando la oferta llegó a Terra, Okonkwo la leyó 2 veces antes de llamar al Consejo de Gobierno. Es más de lo que esperaba, admitió. Reconocimiento completo, apertura de rutas comerciales, incluso disculpa formal por la invasión. ¿Crees que es genuino?, preguntó Hayes. Creo que es pragmático. Aprendieron que no pueden intimidarnos fácilmente. Ahora necesitan decidir si preferirían tenernos como aliados o como enemigos eternos. ¿Y nosotros? ¿Qué preferimos? Okonkwo miró por la ventana de su oficina hacia el cielo nocturno de Terra. Allá arriba, entre las estrellas, la humanidad había plantado su bandera. Habían demostrado que merecían su lugar en la galaxia. Preferimos la paz, dijo finalmente. Pero una paz donde nos respeten. Donde nuestras voces sean escuchadas. Donde nuestros hijos puedan explorar las estrellas sin miedo a ser conquistados por creer que tienen derecho a existir. Entonces aceptamos. Con condiciones. Queremos representación en el Consejo. Queremos derechos de colonización iguales. Y queremos garantías de que nunca más seremos atacados sin provocación. Las negociaciones tomaron meses. Pero eventualmente, un tratado fue firmado. La humanidad se convirtió en miembro pleno del Consejo Galáctico, la primera especie en lograrlo a través de fuerza militar en vez de sumisión cultural. Algunos lo llamaron victoria. Otros lo llamaron el comienzo de una nueva era. En Nueva Esperanza, ahora siendo reconstruida por equipos conjuntos humanos y voluntarios de especies aliadas, Marcus Chen supervisaba la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo centro de gobierno. Su esposa estaba a su lado, sus hijos corriendo entre las multitudes de trabajadores. La colonia que había ordenado destruir estaba renaciendo. ¿Crees que valió la pena?, preguntó ella suavemente. Todo lo que perdimos. Todo lo que sacrificamos. Chen observó el horizonte donde el sol alienígena se ponía en tonos de púrpura y dorado. Ganamos algo que ninguna cantidad de colonias podría comprar: respeto. La galaxia aprendió que la humanidad no puede ser subestimada. Nuestros hijos crecerán en un universo donde no tienen que inclinarse ante nadie. ¿Y si hay otra guerra? Entonces lucharemos. Como siempre lo hemos hecho. Pero esta vez, no estaremos solos. En toda la galaxia, especies que habían observado el conflicto con interés comenzaron a reconsiderar sus relaciones con el Consejo. Los humanos habían demostrado que la resistencia era posible. Que la determinación podía superar números superiores. Que el espíritu inquebrantable era más poderoso que los arsenales masivos. Y lo más importante, habían demostrado que estaban dispuestos a extender la mano en amistad después de ganar, en vez de dominar como conquistadores. A bordo de la Furia Inquebrantable, ahora patrullando las nuevas fronteras del espacio humano, el capitán Moretti recibió una transmisión de la Tierra. Era un video de su familia, sonriendo, saludando, vivos gracias a su sacrificio. Capitán, llamó Tanaka. Sensores detectan nave aproximándose. Firmas de energía Veitrani. ¿Hostil? Negativo, señor. Están transmitiendo código de amistad. Es la delegada Mira Set. Moretti sonrió. La mujer que había advertido al Consejo sobre provocar a los humanos, y que había sido ignorada, ahora se acercaba como embajadora de paz. La galaxia estaba cambiando. Y la humanidad estaba en el centro de esa transformación. No porque fueran los más fuertes. No porque fueran los más avanzados. Sino porque habían recordado a las estrellas una verdad antigua, que las especies más peligrosas no son las que tienen las mejores armas. Son las que nunca se rinden. Las que protegen a los suyos sin importar el costo. Las que convertirán galaxias enteras en campos de batalla si es necesario para defender lo que aman. La humanidad había declarado guerra a la especie más mortal de la galaxia, ellos mismos, según algunos alienígenas ahora comprendían. Y al hacerlo, habían ganado no solo una batalla, sino su lugar entre las estrellas.
La historia recordaría Nueva Esperanza no como una colonia perdida, sino como el lugar donde la humanidad demostró que merecía su nombre, Homo sapiens. La especie que piensa. La especie que sobrevive. La especie que, cuando es empujada al límite, empuja de vuelta con fuerza que sacude galaxias. Y en el vasto silencio del espacio, entre mil civilizaciones que ahora miraban a los humanos con nueva perspectiva, un mensaje quedó grabado para siempre. Nunca subestimes a quienes han sobrevivido convirtiéndose en los depredadores más letales que su mundo jamás produjo. Porque cuando los humanos declaran guerra, no buscan victoria. Buscan asegurarse de que sus enemigos nunca olviden por qué fue un error provocarlos.